Buenos días, muchísimas gracias. Creo que es una mera coincidencia. La primera charla de Cloud la dio Andrés de Brasil. Acabamos de hablar a Andrés, nuevamente hablando de analítica, y yo soy el tercer Andrés. No sé si vamos a seguir más Andrés hablando de Cloud en este día, pero bueno, creo que vamos viendo diferentes temas muy importantes. Eh, Hablamos ya del tema de las infraestructuras, se habló del tema de la analítica, pero ¿por qué no pensar en los servicios que ofrecemos y cómo están armadas las organizaciones y hacia dónde vamos? Y un punto muy importante es que debemos considerar que cada organización tiene dos focos. Obviamente, cómo entrego mis servicios hacia mis clientes que lo consumen, pero al mismo tiempo, cómo hago también para mantener a mis empleados de forma interna consumiendo, usando la tecnología para ser capaz de entregar esos servicios. Esos son los dos puntos importantes que debo tener en cuenta. Muchas veces las organizaciones se enfocan solamente en el cliente, que es el consumidor, el que me deja el dinero, el que me deja la ganancia, pero quizás se olvidan de la parte de los empleados y los procesos internos que también hay que trabajar para mantener los dos a la par. Esas son las dos relaciones importantes y evidentemente estas dos trabajan de la mano. Uno tiene que ir conectado con lo otro. Y empezamos a hablar de estas dos palabras muy importantes. ¿Cómo hago para mantener a mi cliente feliz, contento con los productos y servicios que le estoy ofreciendo para que obviamente retorne, compre más, expanda, haga un upgrade, como lo llamamos, pero al mismo tiempo empieza a aparecer esta palabra, mis empleados empoderados con lo que están haciendo, que tengan esa capacidad incluso de tener autonomía y decisiones sobre diferentes procesos que realizan de forma interna. Entonces, esas dos palabras son muy importantes. Mantener feliz a mis clientes y al mismo tiempo darles más poder a mis empleados a nivel interno. Entonces, trabajar con procesos para que cumplan esos dos objetivos importantes. Y definitivamente, hemos hablado, los tiempos están cambiando. Hace un momento decían, no tengo que poner todo en un solo lugar o como dice el dicho, todos los huevos en una sola canasta, sino que tengo que empezar a ver si estamos trabajando en un ambiente híbrido, en un ambiente multinube. No puedo trabajar solo con el proveedor A, debería ser capaz al proveedor C, al proveedor D y trabajar integradamente, ¿sí? Definitivamente, esto viene de la mano con los procesos que hemos estado viviendo. Seguramente esta imagen la vieron en algunos posts de redes sociales de cómo el tiempo viene cambiando la tecnología. Y lo que anteriormente era leer un libro, los post-it, las anotaciones o la pizarra que teníamos en nuestro escritorio, sea de nuestra casa o sea del trabajo, prácticamente todo esto puede haber sido reemplazado por abrir mi laptop, abrir mi equipo de escritorio o incluso abrir mi celular y tener absolutamente todo digitalmente en ese dispositivo. ¿Cuántos de aquí utilizan todavía una agenda para anotar los números de teléfono de sus familiares? Todavía la siguen vendiendo, la siguen entregando. Pero la verdad es que el mundo digital está pegado a nosotros en el día a día. Y por esa razón empieza a aparecer un concepto muy importante que lo vamos a detallar hace un instante. Y estos son algunos números solamente para que ustedes tengan una idea de la adopción de los dispositivos móviles. Incluso vemos muchas organizaciones al día de hoy ya entregando dispositivos móviles al 100% como su único dispositivo de trabajo. Y Microsoft hizo un buen trabajo en ese sentido, al poner un sistema como Windows 10 que lo puedan usar en el celular, en una tablet y en una estación de trabajo, que puede ser una laptop, por ejemplo, y que tenga las mismas funcionalidades. Y por esa razón hemos visto a muchos usuarios usando quizás una tablet como móvil y como estación de trabajo para el día a día. Y eso ya es frecuente, ¿sí? No estamos hablando solo de unirnos a un equipo de escritorio, que definitivamente con la pandemia eso cambió completamente y sabemos que trabajar desde cualquier lugar, el work for anywhere, ya no es solo un work for home, ¿sí? Sino un work for anywhere es una tendencia real, ¿sí? Es algo que lo estamos viviendo al día de hoy, ¿sí? Y ahí hablamos rápidamente también de lo que dice cuánto gastan los clientes en aplicaciones móviles, más de 170 billones. Y el uso de los dispositivos móviles, ahí dicen un promedio de 4.55 horas. Hagamos un ejemplo muy rápido. Yo entro a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 9 horas en el día, una hora es de almuerzo, son 8 en total, ¿sí? Digamos de trabajo. Pero si decimos que esta estadística dice que más de 4.5 horas gasto en el teléfono, ¿qué significa? El 50% del tiempo estoy consumiendo el dispositivo móvil.
Tendremos que analizar si ese tiempo es productivo para la organización o es de uso personal. Esa ya sería otra pregunta, ¿sí? Distinta. Pero definitivamente más del 50% de nuestro tiempo activos estamos en un dispositivo móvil. Entonces estos son puntos muy importantes y aparece la primera palabra, enfocándonos a los clientes, cómo hacer que las organizaciones sean digital first, que sean primero digital y que tengamos esa posibilidad de que cada uno de mis consumidores, debido a que pasan más del 50% de su trabajo en un dispositivo móvil, en un dispositivo digital, que mis productos, que mis servicios estén disponibles en ese ambiente, ¿sí? Y también, un punto muy importante, es que empezamos a hablar de que ya no requerimos, yo siempre hago una broma y digo, un ingeniero de la NASA para desarrollar un producto o un servicio, sino que las organizaciones están buscando herramientas que no requieran gran esfuerzo de programación para levantar un proceso o un servicio o una aplicación. Y ahí aparece el concepto de aplicaciones low code, que reduzcan al mínimo la cantidad de código que yo tengo que ejecutar para levantarla y ponerla en producción o conectarse con otros servicios. Y ahí empieza a aparecer el concepto de microservicios también con aplicaciones de low code. Entonces, esto definitivamente dice acá para el 2025, más del 50% de las aplicaciones o de las que se van a consumir van a ser con ese objetivo e incluso ni siquiera van a ser de áreas de TI, sino de otras áreas. Es decir, recursos humanos, finanzas, marketing, administración, van a demandar aplicaciones digital first, aplicaciones móviles, que estén 100% disponibles en cualquier plataforma y que sean rápidas de poner en producción. Ya no podemos hablar de proyectos de 6 meses, un año de implementación para tener un servicio disponible. Necesitamos adaptarnos al cambio constante del negocio. Así que ese concepto de digital first es uno de los primeros que tenemos que pensar y estar a la par en ese sentido. Pero por el otro lado, cuando nos movemos a los empleados, aquí vemos una encuesta rápidamente. La pandemia fue un disparador de este número, totalmente en donde dice más del 97% de un grupo de personas encuestadas dice, me gustaría al menos una parte de mi tiempo trabajar de forma remota, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver situaciones como las que tenemos al día de hoy, en donde dicen, estoy yendo a la oficina 2 veces por semana, 3 días por semana, vamos a reuniones los viernes, el resto del día trabajo remoto. Esta es una realidad. Pero ¿cómo las organizaciones hacen para estar preparadas su infraestructura, sus aplicaciones y sus servicios para que sus empleados cumplan esa labor? Entonces ahí hablamos del empoderamiento de los empleados y esto tiene que trabajar de la mano como ya lo iniciamos hace un instante. El futuro del trabajo es lograr estos dos objetivos, clientes que sean 100% digitales y empleados que tengan un foco de trabajo remoto. Es algo real. ¿Y cómo podemos ver estos conceptos dentro de las organizaciones? Definitivamente, quieren poder tomar decisiones, y aquí dice un self-organizing, que yo puedo organizar, hacer procesos, compartir ideas, no depender de alguien que me esté diciendo, tienes que hacer esto, lo voy a controlar de esta manera, voy a trabajar en esto, es decir, un supervisor prácticamente como de planta, sino que yo tenga independencia. Y esto también viene de la mano con esa posibilidad de que las empresas se conviertan en empresas que sean adaptables al cambio y que esos cambios sean muy rápidos. Aparece una palabra que la utiliza el framework de ITIL, no sé si algunos han escuchado, y más cuando sale su versión 4, ITIL versión 4, empieza a hablar mucho de high velocity, organizaciones que sean de constante cambio, que se adapten al cambio. Y no solo se habla de cómo la empresa se adapta al cambio, sino cómo las personas organizan un proceso de transformación y que sean resilientes a esto. Y empiezan a hablar de metodologías como ágiles, metodologías de Lean, por ejemplo, para que las personas sean quienes ayuden a lograr esta transformación. Yo siempre menciono que cuando una organización va a lanzar o va a cambiar un producto internamente, si es para uso interno o bien si algo lo va a ofrecer como su servicio, tienen que haber 4 factores muy importantes para que eso sea un éxito, que se llaman las 4 Ps. Las personas es el pilar fundamental, el producto que van a utilizar, un proveedor que los acompañe y sus procesos internos. Si esas 4 Ps no están alineadas, cualquier lanzamiento de producto o cualquier programa interno con el que vayan a trabajar definitivamente puede tener falencias. No podemos dejar de lado a uno de esos factores, ¿sí?
y menos si dejamos de lado a las personas, que son las quienes consumen o utilizan esos procesos o esos productos. Definitivamente, ese de decidir ir por el camino de lo digital también es un parámetro muy importante, de que es el primer factor, vamos a hacerlo digital. Y definitivamente los equipos de TI tienen que estar preparados para que esto ocurra, ya que TI es quien va a ayudar a que estas transformaciones ocurran. ¿Y qué es lo que vemos al día de hoy? Y estos son los principales como desafíos, digámoslo así, y es un factor común en muchas organizaciones. Equipos de trabajo aislados, que son altamente funcionales, pero que trabajan en silos, islas independientes, llamémoslo así. Se habla de procesos manuales o procesos obsoletos que no han sido actualizados, definidos quizás hace varios años cuando la empresa nació y se hacía de esta manera. Y definitivamente al día de hoy que estamos en un concepto de digital first, lo tengo que pensar de otra manera, reducir la cantidad de pasos o de tiempo que para entregar un proceso o un servicio. Decisiones centralizadas. Vemos un organigrama muy estricto de que los medios bajos reportan a un medio y el medio tiene que reportar a un manager y el manager al CEO y el CEO toma la decisión y se va bajando una estructura muy estricta, digámoslo así. Existe algo de monitoreo, ¿sí? Existe algo de mejoremos este sistema, pero aún así varios de estos son temas que ya no deberían ocurrir. ¿Y cómo hacemos para que esto, dando los 3 puntos que hablamos hace un instante, organizaciones de alta calidad, pensar siempre en cómo ser digital, darle más empoderamiento a los empleados, lo que deberíamos lograr es esto de acá. A esto es lo que deben llegar las organizaciones, en cómo tener colaborativos y multifuncionales. Esa es una de las primeras partes importantes. Como yo dije, si las personas no están involucradas, definitivamente cualquier proyecto puede ser un fracaso. Pero al mismo tiempo, cómo lograr integración entre los diferentes procesos de la organización, no solo de TI, sino el proceso de TI que va a compras y el de compras que vuelve a finanzas y el de finanzas vuelve a recursos humanos y le entrega información a otro lugar. Microservicios, integraciones nativas en las aplicaciones, un core muy importante para su trabajo. Modelos interactivos, repetitivos y que a todos los stakeholders de la organización con feedback. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Lo estás utilizando? Dame retroalimentación, con eso voy a mejorar mi proceso. Si yo no pregunto a los empleados que consumen las aplicaciones internas cómo hacen su trabajo, es imposible que un equipo de TI diseñe un proceso. TI tiene una visión y dice, lo voy a hacer así, pero quizás el día a día es totalmente distinto de cómo se consume ese proceso. Decisiones autónomas, el empoderamiento de los empleados, poder tomar más decisiones basadas obviamente en ciertos lineamientos de organización. ¿Sí? Y hablábamos ya no solo del monitorear una performance de un equipo para decir el switch, el router o este servicio está arriba o está abajo, sino monitorear experiencias. Incluso al día de hoy lo que conocemos como los Service Level Agreements, los acuerdos de nivel de servicio, ya no prácticamente están desapareciendo porque ahora hablamos de los XLAs, Experience Level Agreements. Vamos a medir experiencias en donde ya no es solo un número 2, 3, 5, 10, sino que es algo un poco más complejo, ya no es cuantificable, sino cualificable en cuanto a la experiencia, lo que necesitamos medir. Entonces, empieza a aparecer también el concepto de una TI democratizada. En la charla anterior ya dieron esa primera palabra, ¿sí? ¿Cómo lograr esa democratización? Y cuando hablamos de gobierno y hablamos de democracia, dice todo el mundo debe opinar, ¿verdad? Cuando nos pasemos a TI y hablamos de una TI democratizada, es incluyamos a todos. ¿Cómo hacemos para que TI incluya a todos dentro de la organización? Tanto a los clientes que van a consumir mis servicios como a los empleados que consumen los procesos y las aplicaciones para lograr entregar ese servicio. Entonces, eso es a lo que debemos llegar. Pensar en ese digital first con customer experience, en donde tengamos múltiples canales, múltiples dispositivos. Pensar que mi aplicación o mi producto o mi servicio tiene que estar disponible en cualquier plataforma o canal, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr supervisar la experiencia en todos estos canales, resolver los problemas que afecten a esos clientes, minimizar el tiempo de recuperación, lo que cuando hablamos de infraestructura se habla como el MTTD, el tiempo que me demoro en detectar y el tiempo que me demoro en recuperar, el MTTR. Esos son dos valores muy importantes cuando hablamos de monitoreos de infraestructura, por ejemplo, pero llevemos eso mismo al negocio, no solo para un servidor, para un switch o para un aplicativo, sino al negocio. ¿Cuánto a nivel de negocio me demoro en recuperarnos?
También vemos otros detalles cuando pensamos a los empleados, unificar los servicios en todas las funciones y todas las áreas comerciales, reducir la fricción y hacer mucho más colaborativo cada uno de los departamentos a nivel interno, obviamente habilitar esa democratización, que todos participen, que todos opinen, que todos entreguen feedback, redefinir los perímetros de la organización. Antes decíamos, esta es la LAN, este es el firewall, aquí cerramos las puertas. Pasa, pero al día de hoy, si yo trabajo 100% remoto y son 100 empleados, por dar un ejemplo, yo les diría que esa organización tiene 100 oficinas, 100 sucursales. Cada casa de empleado donde está trabajando es una nueva sucursal de mi organización. Por lo tanto, el perímetro ya no es la LAN, sino es el usuario final. El endpoint es el nuevo perímetro. Y en eso debo pensar también a nivel de seguridad. Finalmente, para terminar, debemos pensar que el futuro de trabajo tiene que estar liderado por estas decisiones, por estos ejemplos que les acabo de mostrar, ¿sí? En donde hablábamos multichannel, multilocation y también, obviamente, pasar desde el lado de los empleados para darles ese empoderamiento con los distintos procesos y servicios que tengamos. En resumen, ofrezcan excelentes no solo para el cliente final, sino también para su empleado. Enfóquense en tener servicios que sean full stack y que además incluyan motor de inteligencia artificial que al día de hoy nos ayudan a analizar tendencias. Las reglas estáticas ya no son suficientes. Tengo que analizar tendencias y comportamiento y toma de decisiones en ese sentido. Realicen desarrollos con microservicios, integración con APIs, desarrollen marketplace en donde se consuman. Acá tengo esta API para consultar la lista de empleados de recursos humanos. De este lado, también puedo decir, tengo múltiples modelos de implementación, no seamos estrictos, vamos a usar solo este lenguaje de programación y solo esta base de datos. Seamos abiertos, así como hacemos con la nube de poder elegir múltiples nubes, también internamente tenemos que trabajar en esto. Así que eso sería lo que tenía para el día de hoy. Les dejo mi contacto y también los invito a que pasen por nuestro stand de ManageEngine, en donde podemos hablar de cómo hacemos para automatizar y lograr ese proceso de digitalizar, por un lado, y democratizar o darles empoderamiento a los empleados. Muchísimas gracias.